7:25 minutos, el economista José Javier Orellana está con nosotros esta mañana. ¿Cómo le va, economista? Buenos días. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Proforma presupuestaria, ¿qué le encuentra usted de bueno en relación a las anteriores o a los presupuestos anteriores? ¿Qué es lo que tiene que hacer el país? ¿Vamos por el camino correcto o no? Decía hace un momento el asambleísta Henry Calón, bueno, parece que es lo mismo de lo mismo, no sé. Usted que es economista. Hay una frase que usan afuera que dicen que las cosas mientras más cambian, más permanecen siendo lo mismo, ¿no? Yeah. Es un presupuesto que no expresa una realidad para el país, o sea, es un presupuesto que probablemente el déficit fiscal, en vez de estar más cercano a 4.000, esté más cercano a 5.000 millones, 5.000 y algo, porque contabiliza ciertas cosas que, por ejemplo, fondos de una preventa petrolera, concesiones que todavía no se sabe exactamente cuál es el marco legal, qué exactamente se quiere hacer, ¿no? Tienes temas de que, por ejemplo, la educación y la salud, que usualmente por la Constitución deberían tener incrementos en sus presupuestos, van a hacerse bajas. Entonces estás en seria violación de una norma constitucional que implica que tú tienes que crecer medio punto del Producto Interno Bruto en eso. Ahora se usa una norma de que no es de presupuesto a presupuesto, sino contra ejecutado, etcétera, pero debería estar esto mucho más aclarado. Ahora, en las cosas positivas, nos indica el ministro Martínez que la masa de salarios ha permanecido casi estática, hace un menor crecimiento, pero tampoco hace una reducción. Entonces, el presupuesto en cierta manera te habla de crecimiento económico del 1.4%, este año probablemente cerremos por debajo de eso. Con las personas que uno habla, sean dueños de empresa o banqueros, no se ve perfil de ese crecimiento. Ese 1.4 no aparece, más bien se percibe que va a ser muy similar a la mitad, a como ha sido el último semestre de este año. Una economía alrededor del 1%. Entonces ahí cuando tú dices que la economía va a crecer más rápido, estás implicando que el IVA, que el ICE van a crecer más rápido y probablemente no sea la realidad. Entonces eso implica que también que los ingresos tributarios quizá no sean lo que estás esperando. Además que hay esta parte de los 4.600 millones en el que dice que no se sabe dónde va a venir el financiamiento. Ahí viene el tema. Hay que buscar más deuda, pues entonces. Sí, es lo que se plantea, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo tú no tienes mucho espacio para crecer deuda. O sea, es imposible que puedas ir a los mercados de capitales en este momento porque tienes un riesgo país de 760 y pico, más la tasa de Estados Unidos de 10 años que bajó al 3. Estás hablando de que estarías emitiendo al 10.6%, que es totalmente, demasiado oneroso para el Estado ecuatoriano. Las multilaterales te van a dar, ¿no? La CAF, los diferentes multilaterales, la BID, Banco Mundial, la Agencia Francesa de Desarrollo, pero mucho de eso va a proyectos, no es para libre disponibilidad. Entonces luego tienes, quizás vamos a ver cómo le resulta al presidente su viaje a China. Sé que van a hablar con el China Development Bank, que es el Banco de Desarrollo de China. ¿No hay que renegociar eso o no? No, este es para un préstamo nuevo. Ya, okay. Un préstamo nuevo y quizás un préstamo tipo preventa petrolera. Pero eso es para cubrir todavía lo que falta para este año de financiar. O sea, los 4.600 millones de la Proforma es para el próximo año. Entonces, lo más probable es que terminemos en conversaciones, ya estamos en conversaciones, terminemos haciendo algún tipo de acuerdo con el Fondo Monetario, es lo más probable. ¿Y el Fondo Monetario Internacional tiene otra óptica de la economía ecuatoriana? Digo, para aplicar medidas, ¿no? Bueno, habrían dos temas, ¿no? Un tema que ya el ministro de la Torre lo tocó a principios de este año, que era esta potencial alza del IVA. Elevar el IVA. Hablaban de dos temas, el IVA diferenciado o un alza del IVA de unos 3 puntos, hablaban de unos 1.500 millones. Se presupone que el Fondo Monetario también estaría siguiendo esa línea. Probablemente habría una revisión de los subsidios a las gasolinas, porque de todas maneras el déficit es grande, ¿y con qué lo vas a financiar? O sea, si el gobierno dice que es 4.000, pero ya hablamos de que las concesiones son quizás, ¿no? Porque si bien... Claro, eso no es inmediato ni de la noche a la mañana. Bueno, tienes el marco legal, tienes el todo tema... pero... claro, y además que tienes que promoverlas. O sea, yo sé que internacionalmente ha circulado para un tramo de una carretera, si recuerdo bien, era la Tacunga hacia Santo Domingo, hacia La Maná, que 4 carriles, una ampliación que una empresa europea me pidió que lo revisara. Y eso probablemente también se planee que sea bajo el APP, bajo la Alianza Público-Privada. Pero al mismo tiempo esto toma un tiempo, o sea, no es que puedas garantizar que se van a hacer en el segundo semestre. También tengo entendido que algunas empresas públicas están pensando distintos mecanismos de financiamiento, sea localmente o internacionalmente, pero es lo mismo, o sea, esto tampoco lo puedes hacer inmediatamente o lo puedes garantizar que sean 1.000 millones. Digamos que tengamos sea la mitad, 500, pero esos 500
ya pasarían a formar parte del déficit fiscal. Claro. Entonces, ese es un problema. Es una proforma con estas falencias. Ya, y economista, poner el precio del petróleo a $58 el barril, ¿no es ser muy optimista? A ver, depende cuándo lo hubieras visto, ¿no? En octubre, septiembre-octubre se hablaba de un petróleo a 80 a 80, a 100. Yo creo que en primera instancia, cuando lo analizaron, se puso ese precio porque más o menos, y el mismo ministro Carlos de la Pérez dice que el petróleo estaría entre un rango de 65 a 70, pero ahora ves otra realidad, ¿no? Otra realidad en donde los bancos de inversión, la misma OSD, la Agencia Internacional de Energía, hablan de una desaceleración global, de una baja en el consumo del petróleo, el alza del dólar, que hay que ver si continúa o no. También hay informes de que quizás suba o no. Entonces tienes un punto de inflexión que tienes que analizar. Entonces has tenido esta baja continua de octubre hacia acá, de niveles mucho más altos a niveles alrededor del 50. Hoy día subió un poquito, creo que de 57, pero ya está, o sea, si el West Texas Intermediate, que es el índice contra nosotros nos medimos, está en 57, quiere decir que el precio del petróleo nuestro está a 52. Claro, es un castigo. Entonces ya está por debajo del 58.26, creo que es. ¿Por qué no ponerlo en 50? Es lo más conservador, ¿no? A ver, el año 2017, perdón, este año estaba presupuestado en 42 y algo, y se vendió en alrededor de 61, 62. Entonces, tú si tienes más dinero, eso te ayuda. Si tú cometes un error, lo que terminarías es reduciendo la ejecución, porque básicamente te desfinanciaste. Entonces, sí, sería más conservador ponerlo en 50. Si tienes más ingresos, no te hace problema. Si tienes menos ingresos, bueno, tendrás que reajustarlo. Dos cosas puntuales por el tiempo, economista. Sí, no hay cerramos este 2018 con un crecimiento de ¿cuánto? Yo sospecho por debajo del 1. ¿Y el 2019 cómo ve la economía del Ecuador? Parecido. Yo creo que el tema político nos va a afectar el primer trimestre y luego va a ser el tema del financiamiento, ¿no? Si finiquitamos algún tipo de acuerdo con el Fondo Monetario o no, va a ser el gran tema económico de principios del año. Economista, gracias por haber Muchas gracias a estado usted, con Javier. nosotros. Muchas gracias a los